just wanna make things right. Walk, keep us on the road. Try to find what we had before. No sé qué sucedió con el internet y no me deja grabar ni avanzar, estamos atorados. Pero bueno, voy a terminar esta escuela profética a través de este video, si es, y así podemos entonces pues terminar nuestra clase sin contratiempos. Ya aquí no debe de haber contratiempos porque es grabación, lo subí a YouTube para que ustedes terminen la administración que el Señor nos estaba dando. Y bueno, hablaba yo entonces de este primer punto acerca de la asignación que Dios nos ha dado como una tarea. Y a esa asignación que Dios nos ha dado, esa tarea que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vemos que David batalló primero contra leones, osos y después contra gigantes. Pero al principio David tenía que moverse de una situación hacia otra. No es como si todo el tiempo él peleara contra leones y contra osos, porque así como en algún momento él podría haber dicho, pues yo soy experto en derribar o derrotar leones y osos, pues simplemente lo que nos queda es mantenernos fielmente, ¿sí? Mantenernos fiel a lo que Dios pone en nuestro corazón. Ahora, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que Dios no es que las circunstancias confeccionen nuestras batallas? Es Dios mismo el que confecciona nuestras batallas y nuestros enemigos espirituales. ¿Por qué? Porque David no chocó con Goliat por casualidad. Dios confeccionó en las etapas en las que David se tuvo que enfrentar, confeccionó desde un león y un oso hasta un gigante. Cada etapa que David vivió en su ministerio fueron cosas completamente permitidas por Dios, confeccionadas por Dios. Y la mayor lucha de un ministerio cuando inicia, pues, es la economía. Ahora que cuando nosotros hemos iniciado la iglesia, al pasar el tiempo, pues ya no es la misma lucha, ¿verdad? Creo que las luchas van cambiando. Y Sansón, por ejemplo, fue un hombre que se confrontó a muchísimos enemigos, ¿verdad? Confrontó a filisteos. em, de alguna manera también Sansón peleaba contra leones como David, pero no pudo nunca pelear contra Dalila, una mujer con un espíritu de control, con un espíritu sensual, y terminó siendo derrotado por una mujer y no por un león. Entonces, el hecho de que tú te enfrentes, de que tu hermano que esté a tu lado, de que el hermano que tú conoces se enfrente muy bien a los leones, no significa que cuando lleguen las Dalilas en su vida pues, podrá salir avante de esa batalla. Hay momentos en nuestra vida donde vamos a poder pelear muy bien contra leones, contra osos, pero a lo mejor hay áreas en nuestra vida que el enemigo conoce que pueden ser esas Dalilas, esas tentaciones que nos llevan hasta la lona. Para que David tomara el trono como rey, tuvo que pasar por muchas luchas, tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Para que David tomara el trono como rey, tuvo que pasar incluso por muchos rechazos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido rechazados porque la gente simplemente no acepta tu ministerio, y quien no acepta tu ministerio no te acepta a ti? De alguna manera vemos cómo Dios ha sido tan bueno y Dios ha sido tan fiel, que vemos cómo los enemigos de David aparecieron conforme David avanzaba, no conforme David se estancó, sino conforme David avanzaba, ¿verdad? Conforme David avanzaba, ahí avanzaba también, ¿verdad?, sus enemigos. Si David crecía, también sus enemigos crecían. Si David avanzaba también, por supuesto, pues avanzaba el enemigo contra él. Entonces, lo que Dios nos ha asignado también determina nuestra autoridad. Mucho de eso es importante entenderlo porque a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo? Sí, tu asignación determina tu autoridad. Dios te ha dado una autoridad de acuerdo a la tarea que tienes que realizar. Y cuando Dios te coloca frente a la prueba, pues la prueba no te podrá destruir. Cuando Dios puso a David frente a leones y osos, dice el versículo 37, véalo bien, al final dice: pero Dios me libró de las garras del león y las garras del oso. O sea, David nunca fue devorado por el león y por el oso. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó, pero Dios estaba respaldándolo. Dios cuidaba de David porque David tenía un propósito. Dios te va a colocar frente a las pruebas en las cuales hoy te está tocando enfrentar, ¿verdad? Literalmente.
Y dice la palabra, por ejemplo, en Judas, capítulo 1, versículo 9, aquí lo pongo en pantalla, pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hay algo muy importante, y es que Miguel sabía que su tarea, su asignación no era reprender al diablo, sino rescatar el cuerpo de Moisés. No debemos nosotros cambiar, ¿verdad? Enfrentarnos, querernos enfrentar a algo que Dios no nos ha mandado a enfrentar. ¿Por qué? Porque tal vez hoy tú te quieres enfrentar contra osos y leones y Dios te mandó a enfrentarte a un chihuahuita. Entonces tienes que entender contra qué Dios me está enviando a enfrentarme. La autoridad, no hay autoridad sin asignación, sin tarea. Dios te dio una tarea, ahí viene en un combo, como cuando tú vas a McDonald's y pides tu hamburguesa, vienen las papas y el refresco. Dios te da la tarea, esa es la hamburguesa, podríamos decirle es el alimento fuerte, pero lo extra, que es el poder y la autoridad, es como el refresco y las papas. Es lo que acompaña tu tarea, lo que acompaña tu asignación, es la autoridad y el poder que Dios ha puesto sobre ti. No hay tarea sin poder y autoridad. ¿Y para qué serviría el poder y la autoridad sin tarea, sin asignación, sin un propósito? Número 2, tus habilidades solo son efectivas en Dios. David narra en el versículo 35 y 36 y 36 nada más cómo él derribaba, cómo él tuvo victoria sobre osos y leones, pero en el 37 reconoce que Dios es su defensor. Tus habilidades, por supuesto, que van a funcionar, pero mucho más cuando Dios está contigo. Y dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 5 que Pedro tiraba las redes sin pescar nada. Pero cuando el Señor le dijo: Pedro, tira a la derecha la red, él rompió las redes. De tantos peces se rompían las redes. Pedro era talentoso, Pedro se dedicaba a eso. Pedro sabía cómo pescar, pero Pedro sabía que sus talentos y sus dones, sin el amparo, el respaldo de Dios, no servían de nada. Tal vez tú puedes hoy tener muchos talentos, pero ¿dónde está el respaldo que Dios ha puesto sobre ti? Número 3, toda victoria provoca una resistencia mayor. Sí, primero David contra un león, luego contra un oso, luego contra Goliat, contra un gigante. Si ustedes se dan cuenta, las batallas de David iban de menos a más. Y cada vez que obtienes una victoria, el enemigo quiere quiere enviarte algo peor, pero no te asustes. Simplemente si tus victorias hoy son mayores que las de ayer, que las de hace un año, que las de hace 10 años, es porque tú has avanzado, has crecido como David crecía en la guerra. Cuando un espíritu es derrotado, va por 7 peores. Cuando tú derrotas la tentación, el alcohol, la droga, la mentira, etcétera, dice Lucas 11, 26 al 28, va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran allí y se quedan a vivir, y él estando final de aquel hombre resulta peor que el primero. El estado final de aquel hombre, hablando del estado postrero, será peor que el primero. Lucas 11 lo que nos está diciendo es que un espíritu que es echado fuera va por otros 7 peores, no se queda tranquilo. Lo mismo pasa. De un león pasó a un oso, o sea, de un león chiquito, porque un león no tiene el tamaño de un oso, pero tiene las garras, la fiereza. Iba avanzando David, un oso, luego un gigante, o sea, iban las cosas creciendo, por supuesto, en su vida espiritual, ¿verdad? Dice que esto sí trae otros 7 peores. ¿Por qué? Porque no se va a quedar con los brazos cruzados. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Asiria vendrá contra ti. Aquí Dios le está hablando específicamente a Elías y le dijo: Elías, Dios te ha respaldado, pero ahora es tiempo de descansar, fortalecerte, seguirte preparando, porque en un año vendrá el rey de Siria contra ti. Le estaba diciendo Dios a Elías: ya has derrotado al enemigo, has derrotado a tus enemigos, pero prepárate. Muchos en la iglesia hoy se dedican a festejar, ¿sí? Celebrar. Hay que celebrar menos y prepararnos más. Cada victoria nos llama entonces a una preparación mayor. Esto es muy importante. Cada victoria nos llama a una preparación mayor. Número 4, mientras más poderoso es el enemigo, más interna es la batalla. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver lo interno con la batalla? Es que los osos y los leones peleaban contra el cuerpo, el honor, ¿sí? El orgullo de ese pastor cuida ovejas.
Pero el gigante y ahora vino a tocar la mente de David, venía a devastar, a destruir a David y sus hermanos, ¿verdad? Saúl, Goliat, todos quisieron desanimar a David y no puedes reprender al diablo si dejas que antes usa tu lengua. ¿Por qué David pudo enfrentar a ese gigante? Porque nunca se dejó atemorizar por ese gigante. Dice que una cuarentena, el pueblo de Israel estaba atemorizado, pero él nunca se dejó atemorizar. Los que se hacen maestros tienen una mayor condenación y esto es porque mucha gente que no es pastor, que no tiene un ministerio, a veces pueden juzgar o condenar lo que Dios está levantando. Número 5, no dejes que nada te lo cambie, nada te cambie por lo que Dios te dio. Ojo, repito, no dejes que nada te cambie lo que Dios te dio. Saúl le pide a David que empezara a usar una armadura para pelear. Y lo mismo pasa hoy en la iglesia. La gente quiere que tal vez el pastor o el hermano cambie lo que está establecido en un lugar. Y a veces pensamos, ¿por qué no hacemos esto para hacer más atractiva la iglesia? ¿Por qué no hacemos aquello para hacer más atractiva la iglesia? ¿Por qué no hacemos incluso tal o cual cosa? No, tenemos que mantenernos fieles a lo que ha funcionado, porque la dieta no depende de usted, la dieta de una iglesia depende del pastor, del Espíritu Santo que ha recibido. El pastor recibe algo del Espíritu Santo. Jesús no estaba buscando estrategias nuevas, ¿sí? Yo creo que usted se baña diario, o al menos eso espero. Yo creo que usted se lava los dientes diario. ¿Por qué? ¿Por qué te los lavas diario? ¿Por qué te pones desodorante diario? Porque funciona. Entonces a veces cuando Saúl viene a David y le dice, usa esta armadura, David le dijo, no, yo no sé usar esa armadura. Yo no quiero que tú me des estrategias nuevas de batalla, de guerra. Yo simplemente quiero ser fiel a Dios. ¿Sí? David usó lo que Dios le dio. Él usó su onda y sus 5 piedras que él le había dado. La oración funciona, úsala. El ayuno funciona, úsalo. La palabra funciona, úsala. No estés inventando cosas extrañas, cosas raras, sistemas, programas, métodos. ¿Cuánta gente no se aburre los lunes y los miércoles? Ay, otra vez, otro miércoles donde hay que conectarnos, donde otro lunes donde hay que orar. ¿Por qué no lo vamos a dejar de hacer? Porque funciona. Porque tal vez para ti es aburrido, pero funciona. Se aburren los domingos y dejan de asistir a la iglesia. ¿Por qué dejan de asistir? Porque para ellos no funciona, pero realmente funciona porque Dios ha hecho la obra y siempre hará la obra en cada corazón. Hay gente que incluso podría decir, pues en la liberación, ¿para qué uso siempre el nombre de Jesús? Podría usar otro nombre. ¿Qué otro nombre te gustaría usar? Que no fuera el de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿por qué funcionaban las cosas? Porque la Biblia dice que en la perseverancia están los milagros. Había un ciego que cuando Jesús le untó el lodo en sus ojos, le dijo, ¿qué ves? Dijo, veo a los hombres como árboles, como sombras de árboles. Y después el Señor volvió a orar por él y después le dijo, yo veo ahora sí a los hombres, veo con claridad, recibí mi sanidad. Naamán podría haber perdido su fe a la primera vez que se zambulló en las aguas, pero él estuvo 7 veces intentándolo, uno tras otro, tras otro, tras otro, intentando lo que Dios quería para él. Usted ataca al diablo por lo que Dios le reveló, y segundo, usted ataca al diablo por lo que usted tiene de parte de Dios. Repito, porque esto es importante que lo anote. Usted ataca al diablo por lo que Dios le reveló, y segundo, usted ataca al diablo por lo que usted tiene de Dios. Usted ha recibido de Dios. 6. Sin batalla no hay bendición. Cuando David peleó contra los osos y leones, fue por una oveja. Cuando David peleó contra el gigante, fue por su casa, fue por sus hermanos, fue por su Israel. No te quejes de las batallas que estás enfrentando hoy. Nosotros los pastores, a veces tenemos que enfrentar cosas que no ven. Somos como los patos, ¿verdad? El pato usted lo ve cuando está nadando en las aguas, está erguido y va ahí nadando, pero por abajo va moviendo sus patitas. Y usted ve al pato y dice, pues que este tiene un motor o qué, ¿por qué se ve así como tan erguido, tan bonito? Pero por abajo él va moviendo. Así pasa a veces con el cristiano, que tal vez puede estar erguido, tal vez puede estar fuerte, pero por abajo él está nadando fuerte contra corriente. Número 7, y con esto termino, ve a tus batallas como una gran oportunidad de crecer, de promocionarte. Mire lo que dice la palabra. Samuel 17:57 dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. 58, y le dijo Saúl, muchacho,
¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de su siervo Saúl. O sea, si ustedes se dan cuenta, David, después de haber vencido a ese gigante, recibió bendiciones, recibió autoridad y recibió unción. Quiero que lo anote, por favor. Cuando tú salgas de una batalla, vas a recibir bendiciones, autoridad y unción. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está. Están los versículos donde el Señor, ¿verdad?, fue fiel a lo que Dios había establecido para ese hombre llamado David. Repito entonces, cuando David mató a Goliat, recibió su bendición, recibió su unción y recibió su autoridad. Bueno, yo espero que hayas llegado al final de esta administración. Lástima que el internet nos falló. Quiero recordarte que tenemos a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes, vamos a juntar a los salvavidas con los timoneles, porque se está repitiendo mucho a los que vienen a orar los lunes. Entonces ya se está volviendo muy repetitivo, y no se trata de que los mismos oren y oren siempre, no. Se trata de que los que no han orado puedan orar y participen. Entonces vamos a unir este lunes que viene a los timoneles que no han participado en oración, para que participen, se despierten, para que se aviven, y los salvavidas, ¿sí? Y el siguiente lunes le toca por último a los matrimonios, y ahí cerramos la oración. Entonces repito, este lunes, que vendría siendo lunes, déjenme ver para no equivocarme, lunes 27 de junio, timoneles y salvavidas. No vamos a repetir gente, vamos a invitar gente nueva a la oración. Y el último lunes, que es el 3 de julio, creo que es 3 o es 4, déjenme nada más, 4 de julio, cerramos con los matrimonios, ¿ok? Este domingo tenemos un culto precioso, no faltes. Recuerda que este domingo y el siguiente domingo son los últimos, 26 y 3 de julio, levantamos las últimas ofrendas especiales para nuestro aniversario. Sé fiel, participa, apoya. Estamos en el último estirón económico, y sé que tú puedes bendecir la obra de parte de nuestro Dios. Con esto cerramos este tema. Yo espero, discúlpeme por lo que pasó con el internet, de verdad es que no sé qué pasa. Todo parecía que estaba funcionando bien, pero bueno, ni modo, no nos vamos a desanimar, vamos a continuar. Dios les bendiga mucho, espero que sigamos adelante. Que Dios les bendiga y les prospere, en el nombre de Jesús, amén. Walk, keep on walking straight.